último de Noticias Caracol. 12:28, atención, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación acaban de cuestionar el fallo del juez que ordenó detención domiciliaria para Ernesto Manzanera, el conductor señalado de causarle la muerte a 4 personas hace una semana en la autopista norte de Bogotá. Alejandro Tibadúiza está en la Fiscalía General de la Nación. Alejandro, ¿qué decisiones se van a adoptar? Buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes. Pues ha sido controvertida la decisión que adoptó en las últimas horas el juez 28 de Garantías de favorecer de algún modo a Ernesto Manzanera Mier con esta medida de detención domiciliaria, y por eso decidió apelar esta medida de aseguramiento en su casa por cárcel, la que se le concedió a Ernesto Manzanera, el causante de esta tragedia justamente hace 8 días, que dejó como resultado 4 personas muertas. Los argumentos básicamente es que ya se comprobó técnicamente que el carro que conducía Ernesto Manzanera iba a más de 180 kilómetros por hora y que también el victimario podría llegar a constituirse como un peligro para la sociedad y una obstrucción a la justicia, debido a que, entre otras cosas, vale la pena volver a recordar que él huyó del lugar de los hechos en la madrugada del pasado 2 de diciembre en la autopista norte con calle 134. Pero a esta petición, esta solicitud que ya formuló la Fiscalía, también se sumó la Procuraduría, que ha dicho que definitivamente la medida de aseguramiento la debe cumplir Ernesto Manzanera en un centro carcelario. En minutos vamos a ampliar esta información, esta decisión que ha tomado tanto la Fiscalía como el Ministerio Público. Sí, señor, y todas las reacciones. Gracias, Alejandro. Nos conectamos en unos momentos. Bienvenidos de nuevo, gracias por preferirnos para estar bien informados. En un momento les tendremos la historia de un menor de edad que disparó un arma de fuego e hirió a otro niño de 9 años. Entre tanto, vamos con la historia que concentra la atención del país, el llamado caso Manzanera, que ha despertado fuertes reacciones tras el fallo de un juez que le dio casa por cárcel al hombre señalado de causar la muerte de 4 personas en la autopista norte en Bogotá. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, tenemos reportes en vivo, Mabel, en todo el país. Sí, señor, nuestros periodistas están ya listos para ampliarnos esta y otras informaciones. Bueno, comenzamos con Juanita Gómez, que está con la familia de las 4 víctimas fatales. ¿Qué dicen los familiares de las víctimas? ¿Qué tal, Juanita? Hola, buenas tardes. Dice la familia Moreno Sánchez que esta decisión de otorgarle la casa por cárcel a Manzanera fue como una bofetada y que no descansarán hasta decir lo que ellos manifiestan, justicia, hasta no alcanzar ellos esa justicia que tanto dicen anhelan. Al punto que han además dicho realizarán 2 manifestaciones, una enfrente de la casa de este sujeto y también una en la Plaza de Bolívar, incluso vinculando a víctimas de otros casos similares a este. ¡Justicia! ¡Justicia! En medio de la lluvia, la familia Moreno Sánchez y algunos habitantes del barrio Las Mercedes, en la localidad de San Cristóbal, salieron a protestar por la detención domiciliaria que un juez le concedió al joven Ernesto Manzanera, señalado de haber ocasionado la muerte de 4 miembros de esta familia el pasado 2 de diciembre en la autopista norte. Ellos también rechazaron la versión que se está manejando y según la cual el vehículo de los Moreno fue el que se le atravesó al de Manzanera. ¿Cómo es posible que estas versiones que está dando el señor juez, como tapándolo, su plata por debajo? Señor juez, ponga la cara, no sea cínico, disculpe, no sea cínico. La familia insiste en que no hay equilibrio de las autoridades en sus decisiones frente a este caso. Lo que notamos fue un juez totalmente parcializado a la hora de tomar una decisión. Entonces sí pedimos en ese grito que nosotros estamos pidiendo de justicia, que quienes asuman este caso, que lo asuman con imparcialidad. Úmbita está destrozada, Úmbita va a venir a hacer un plantón enfrente de la casa de ese señor, porque es que no nos sentimos totalmente como abandonados. Por eso hacen un llamado para que el caso no quede en la impunidad y se castigue con todo el peso de la ley al joven señalado de haber provocado la tragedia. Necesito pedirle a la nación y pedirle al juez que haga justicia, porque hasta la presente no ha hecho ninguna justicia con estas víctimas, ese terrible dolor que nos ha causado. Que haya justicia para esas personas fallecidas y a las personas que él nos estaban ayudando, como era mi hijo, como era Marlene, porque ellos eran muy colaboradores. Le pedimos al presidente de la República que se ponga la mano en el corazón y se ponga en el lugar de las familias que perdieron sus seres queridos.
La familia Moreno Sánchez también anunció que estudia otras acciones legales en contra de Manzanera. Se espera entonces que en los próximos días se apele esta decisión de la casa por cárcel y se evalúe en segunda instancia. Desde el sur de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Juanita, gracias. 12:35. La Fiscalía y la Procuraduría rechazaron la decisión de un juez que otorgó el beneficio de casa por cárcel al joven Ernesto Manzanera. Vamos primero a la Fiscalía con Alejandro Tibaduiza. Vamos a desarrollar esta importante noticia en esta edición, pero comencemos con la Fiscalía. Alejo, ¿qué dijeron? Pues para la Fiscalía es claro que Ernesto Manzanera Mier representa un peligro para la sociedad, que además podría obstruir a la justicia, pero sobre todo hay un dictamen técnico y pericial por parte de un físico especializado que ya da cuenta que el vehículo que él estaba manejando el pasado martes hacia las 4 de la madrugada cuando ocurrió esta tragedia iba a más de 180 kilómetros por hora. Veamos justamente lo que explicó al respecto Camilo Urbano, el director para la Fiscalía del Sistema Penal Acusatorio. Porque la Fiscalía consideró y sigue considerando que es un peligro para la sociedad y para las víctimas, teniendo en cuenta que ya está probado que esta persona condujo su vehículo a más de 180 kilómetros por hora. En segundo lugar, la Fiscalía considera que puede haber una posible obstrucción a la justicia. Hay un elemento probatorio que no será tenido en cuenta en mayor medida por parte de la Fiscalía al momento de adelantar un eventual juicio y tiene que ver con los exámenes médico-legales que se le practicaron a Ernesto Manzanera aproximadamente unas 12 a 15 horas después cuando él se entregó, debido a que pues ya no tenían el rigor médico ni científico, pues ya habían pasado bastantes horas y no se podía comprobar a ciencia cierta si de pronto tenía rastros de alcohol o de sustancias estupefacientes en la sangre. Es la información desde el búnker de la Fiscalía. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Y en Noticias Caracol las noticias tienen contexto. ¿Cuáles han sido, recuerden ustedes en casa, los casos más polémicos por las decisiones de la justicia colombiana de conceder el beneficio de casa por cárcel a conductores que han ocasionado graves accidentes en la capital del país, por ejemplo? Pues bien, aquí lo recordamos. El caso más reciente ocurrió el pasado 1 de noviembre cuando Aníbal Enrique Tapia, conductor de un carro de alta gama adscrito a la Embajada de Venezuela, ocasionó un grave accidente que dejó un muerto y 8 heridos en la carrera séptima con calle 45 en Chapinero. En audiencia pública fue beneficiado con medida de aseguramiento en su residencia. En julio de 2013, Fabio Andrés Salamanca, que iba conduciendo una camioneta de alta gama, embistió en la calle 26 con 30 a un taxi en el que se movilizaban 2 pasajeras quienes perdieron la vida y cuyo conductor quedó parapléjico. Salamanca fue condenado a pagar 5 años de cárcel en su lugar de residencia porque, según una juez, no representaba un peligro para la sociedad y el homicidio había ocurrido sin intención. Otro de los casos más sonados ocurrió en julio de 2012, cuando el empresario Juan Carlos Varela Bellini, que conducía un Mercedes-Benz, atropelló a varios motociclistas, dejando 3 de ellos muertos y otro herido, en la vía que de La Calera conduce a Bogotá. Varela fue condenado a pagar 5 años y 9 meses y también fue beneficiado con casa por cárcel. Casa por cárcel para Ernesto Manzanera. Esa es la polémica. Noticias Caracol consultó a abogados penalistas y a un exfiscal general de la Nación sobre esta decisión del juez. Todos coinciden en que la detención domiciliaria es también una forma de detención y un castigo, pero hacen algunas observaciones. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona. ¿Qué dicen los penalistas? ¿Qué dice el abogado? Rubén, buenas tardes. Vanessa y televidentes, buenas tardes. Lo que dicen los penalistas es que esta medida está contemplada en el ordenamiento jurídico que también indica privación de la libertad. Además, que Ernesto Manzanera simplemente es un procesado que aún no ha sido condenado. También hablamos con el abogado de Ernesto Manzanera y ha señalado que después de las respectivas consultas con la familia, este jueves habrá un pronunciamiento por parte de ellos. Para el abogado penalista Jesús Albeiro Yepes, la decisión del juez de otorgarle la casa por cárcel a Ernesto Manzanera por la tragedia ocurrida en la madrugada del 2 de diciembre, en la que murieron 4 personas, está contemplada en el ordenamiento jurídico. Es apenas un procesado que no ha sido aún condenado, no obstante lo evidente de los hechos, pero si el juez considera que esta persona va a comparecer, que no va a obstruir la administración de justicia y que no va a continuar poniendo en peligro a la comunidad, la medida resulta legal y razonable. Aspecto en el que coincide el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, pero haciendo la salvedad de que se tiene que definir con claridad en qué tipo de delito incurrió el joven de 24 años.
Los medios de comunicación han hablado de una competencia con una moto. Y si es una competencia con una moto, sin importar qué pueda resultar de ello, no cabe duda que es una situación de dolo eventual. Tanto el exfiscal Mendoza Diago como el abogado penalista cuestionan el hecho de que Manzanera haya abandonado a sus víctimas esa madrugada. Cuando una persona se ausenta del lugar del accidente, en estos casos que sean culposos, hay un agravante que realmente conduce a la detención preventiva efectiva. Tendrá que ver finalmente con la medida de la sanción, no necesariamente con una detención preventiva. Noticias Caracol se contactó con Harold Barón, abogado de Ernesto Manzanera, quien señaló que después de consultas con la familia del conductor, habrá un pronunciamiento dentro de un par de días sobre esta tragedia. Dicen los abogados penalistas que habrá que esperar ahora la segunda instancia, porque cabe señalar que la Fiscalía apeló la decisión del juez de otorgarle el beneficio de casa por cárcel a Ernesto Manzanera. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.